Estamos con Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA, de los docentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andamos, Ale? ¿Cómo andamos, tocayo? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Un saludo para la audiencia. Bueno. ¿Cómo cierran el año con esta paritaria? Bueno, se está un poquito desarrollando, ¿no? En estos días van a hablar un poco también del tema paritario, pero en líneas generales, no vamos a cerrar el número, obviamente, pero en líneas generales, ¿cómo ves el año lectivo y la relación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Bueno, mira, el jueves, pasado mañana, vamos a tener una reunión paritaria en el retorno de un cuarto intermedio que pactamos el día 22, la última reunión. Y bueno, esperamos que ahí el gobierno provincial nos defina la propuesta para el mes de diciembre, Ujú. que es lo que quedaba pendiente para cerrar el año. Bien. La idea es que el salario quede por encima de la inflación en diciembre. Es importante esto porque además diciembre es base de cálculo para el año Claro, siguiente, ¿no? claro, claro. Nosotros vamos a plantear que el año que viene, ya lo hemos planteado, que el año que viene la base de cálculo del primer semestre sea respecto de diciembre de este año, pero la base de cálculo del segundo semestre que lo sea respecto de junio de 2023, pero eso lo vamos a plantear en la paritaria del año que viene, en febrero, enero, febrero. Así que bueno, la expectativa es que el gobierno provincial dé una oferta salarial para el mes de diciembre, digamos, activando la cláusula de monitoreo Ujú. para que estemos por encima de la inflación, una cantidad de puntos que permita al salario recuperar algo, parte de poder Sí. adquisitivo, ¿no? Si en el marco de esta inflación que es terrible, ¿no? Que es muy alta Ujú. y Seguro. que le reclamamos al gobierno nacional, también provincial, pero sobre todo al gobierno nacional, que es quien tiene las herramientas para enfrentar la inflación, que lo haga con todas las energías, porque es muy alta la inflación y en Claro. ese marco siempre es muy complejo, Ujú. ¿no? La discusión salarial, porque enseguida la inflación Claro. va perdiendo, hace que pierda poder adquisitivo el salario. Y bueno, por eso es que tenemos que estar por encima de la inflación, pero también tienen que haber mecanismos, medidas que Ujú. frenen la inflación. Bueno, en este mes de noviembre hemos visto que se ha Ya bajó un poco. desacelerado, por Claro. decirlo de alguna Llegó. forma, la Sí, inflación, sí. pero en un lugar muy alto. Igual, se habla de que, no, de que diciembre va a ser un poco más alto, así que bueno, la expectativa es esa, es que el salario durante el 2022 le gane a la inflación una cierta cantidad de puntos que, bueno, que tiene que ser considerable, ¿no? Seguro. Eh, ¿cómo analizás, un poco por ahí va la pregunta, la gestión del gobierno de Axel Kicillof en materia educativa? ¿Y qué balance puedes hacer de estos años de la gestión del gobernador? Bueno, pasados 3 años el análisis o el balance hay que hacerlo en función también de lo que fue la pandemia, ¿no? Que fue una cosa totalmente extraordinaria Claro. y que, bueno, generó que el gobierno se dedicara con mucha más importancia, preeminencia, como era lógico, a la cuestión de la salud. Ujú. Eh, Hubiese sido interesante, hubiese sido muy bueno, obviamente, que no hubiese existido la pandemia y que todos esos fondos que Claro. fueron a la salud que se hubiesen destinado al salario, bueno, a todas las cuestiones que hacen a la educación, ¿no? Ujú. Este gobierno ha invertido en infraestructura en muchos distritos de la provincia, ¿no? También ha creado cargos docentes, por ejemplo, en psicología, era una necesidad producto de la pandemia, Ujú. y en algunos otros ámbitos también. El año 2021 se ha estado por encima de la inflación 3 puntos al final del año, pero el tema salarial inmerso en una escalada inflacionaria, como decíamos recién, que hace que sea muy difícil enfrentarle a la inflación el salario así como está.
Por eso es que decíamos recién que el salario, que la inflación tiene que bajar sustancialmente, sensiblemente, radicalmente, y que el salario se tiene que mantener por encima de la inflación de manera constante y permanente. Además, estamos negociando con el gobierno provincial licencias parentales, que es que los padres, la madre o la persona gestante, como se va a establecer ahora, y el padre o la persona no gestante tengan algunos días más para estar a cargo de los niños, Bien, ¿no? sí. La Argentina, hay muchos países, inclusive hay muchas provincias que tienen más días que la provincia de Buenos Aires, y bueno, esperemos eso prontamente resolverlo. También hay una normativa que se basa en el convenio 190 de la OIT respecto de digamos, las cuestiones de violencia en el ámbito laboral que repercuten en el trabajo de en este caso, de cada docente. Bueno, estamos generando un acuerdo paritario también respecto de eso, que esperemos prontamente, ya que esté funcionando, esperemos ya tenerlo listo para el próximo ciclo lectivo. Y después también nosotros como UDOCUA estamos, y como FUD también, estamos reclamando que lo más pronto posible empecemos el debate para establecer los derechos laborales de los docentes de la provincia a través de un convenio colectivo de trabajo y no ya a través de una ley de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que los derechos laborales de los docentes estén en manos del empleador y de los trabajadores, de los sindicatos, y no en manos de una mayoría legislativa circunstancial que todos sabemos lo que puede pasar en algún momento, ¿no? Queremos ser nosotros los que decidamos, nosotros, y cuando digo nosotros, digo los docentes organizados a través de las organizaciones sindicales, los que velemos por los derechos laborales de los docentes a través del convenio colectivo, ¿no? Que tiene dos grandes ventajas. Primero que lo tiene que firmar el sindicato, y segundo, las dos ventajas a las que hago referencia son la ultraactividad y la progresividad. Ultraactividad es que persiste el convenio hasta que no haya otro, y la progresividad es que uno nuevo tiene que ser mejor que el anterior, no puede ser peor, ¿no? Por este tema de la progresividad de los derechos, ¿no? Alejandro, sácame del medio, a ver, certifícamelo o derribame el mito. Yo en estos días hablé con un precandidato, con alguien que se lanza un poco a la arena política, que es Burlando, el conocido abogado, y hablaba de muchos docentes que hoy están de licencia, que muchos de los titulares de las escuelas están de licencia, y que en realidad eso es un sistema casi que lo han tomado los gremios. ¿Es así? Hay muchos docentes que los docentes que lo han tomado como una práctica casi habitual, esto de tomarse licencias, y que en realidad hay muchos docentes, muchas trabajadoras y trabajadores que son los que están en la segunda línea, son los llamados suplentes. ¿Esto es así? ¿Hay una gran cantidad de trabajadores? Mirá, esto lo impuso en su momento Bernardo Neustadt. Incluso decía que había suplente del suplente del suplente, ¿no? Con una ideología o con un direccionamiento ideológico que hacía que no querían la escuela pública, no querían a los docentes, querían desprestigiar la escuela y los docentes, y que bueno, que la sociedad argentina empieza a pensar que no era tan así, que la escuela era buena, que la escuela estaba en condiciones de preparar al pueblo, de educar al pueblo. Y eso después lo retomó, no sé si recordarás, Francisco de Narváez, que también lo repitió. Sí, es cierto, sí. Bueno, y ahora lo repite este candidato buscando votos en un nicho que espero que sea lo mínimo tendiendo a cero, porque todo lo contrario, si hay alguien que se hace cargo de la escuela, se hace cargo de la educación, se hace cargo del futuro del país, son los docentes, y los docentes públicos estatales y los docentes públicos de gestión privada también, porque los compañeros de privado también forman parte del Frente de Unidad Docente.
pero bueno, en el caso de Udogua, estoy hablando de los docentes de educación pública, que todos los días van a la escuela. Eso reitero, es una cosa que impuso un representante de la élite, porque todos sabemos, ¿no? Cómo pensaba o cómo actuaba Bernardo Neustadt para imponer eso, y no tenía ningún correlato con la realidad. Pero además, ¿no? Los docentes que están de licencia lo están porque el empleador se las otorga, porque tienen derecho, porque esos derechos surgieron de luchas, como cualquier trabajador. Y digo más, la ley de contrato de trabajo, que ese futuro candidato debe conocer, en algunos casos le da más licencia a los trabajadores de la actividad privada que a los estatales. Y cito un solo caso. Las licencias por enfermedad, cada patología tiene un año de licencia. Cada patología. Entonces, ahí lo que hay no es un dato científico, un dato estadístico, un dato concreto, sino lo que es un ataque a la escuela pública, que no lo hace solo él, lo hacen muchos, algunos sectores, ¿no? Conservadores o digamos, de una derecha en la Argentina, que lo que quieren es la privatización, el fin de los derechos. Hemos tenido una gobernadora que dijo que no había que no había que crear universidades en la provincia de Buenos Aires. Pero claro, porque los pobres no iban a la universidad. Y si hay un país en el que eso está totalmente desmentido por la realidad, es la Argentina. Justamente, las universidades estatales lo que hicieron fue que los hijos de los trabajadores, los hijos de las personas menos pudientes pudiesen ir a la universidad, pudiesen ser profesionales, pudiesen desarrollarse con la mayor igualdad posible. Esto existió en la Argentina. Pero para empezar a recortar presupuesto, porque al final es a lo único que van, hay que empezar por lo discutivo. Y bueno, y están en esa cruzada que desde el humilde lugar que nosotros detentamos circunstancialmente, lo vamos a, digamos, a enfrentar de pleno, de llano. A ver, no te voy a poner en la piel de un funcionario, sino obviamente en lo que sos, que sos el secretario general de Udogua. Y digo, esto lo debes tener como, no sé si tenés el número concreto, pero ante un gobierno como el de Cambiemos y el de María Eugenia Vidal, que creo que no inauguró ninguna escuela, o fueron muy pocas, no sé, ¿inauguró alguna? No. El balance es que se cerraron alrededor de 67, 70 escuelas, ese es el dato oficial, probablemente hayan sido más, cesó docentes, quiso cesar a una cierta cantidad de docentes que gracias a una acción que nosotros hicimos no cesó. Persiguió a los dirigentes sindicales, persiguió a los directores. A lo que voy es, hoy tenés una generación de puestos de trabajo porque se inauguraron escuelas. La administración de Kicillof inauguró escuelas. Sí. Y en ese número, ¿cuánto estás en nombramientos o designación de puestos de trabajo? ¿Tenés un número más o menos? Ahí depende de dónde está enclavada la escuela, pero bueno, una escuela normalmente no baja de los 4, 5, 6 docentes por turno, dependiendo de la cantidad de alumnos, pero en líneas generales eso y en algunos muchos más, ¿no? Hay muchísimos jardines que se han inaugurado también, jardines nuevos. Hay muchos edificios que estaban y que se reemplazaron, pero también hay muchos jardines que no existían y que ahora existen, con la voluntad que está teniendo este gobierno provincial de generar en nuevos espacios educativos, al contrario del gobierno anterior. Y bueno, nosotros lo que pretendemos es que haya más educación, más salario, mejor salario, bueno, más calidad del salario, en el marco de que hay una situación completamente distinta a la que había previo al 10 de diciembre de 2019. Sí, y esto es obviamente apostar a la escuela pública, obviamente, ¿no? Totalmente. Es eso, ¿no? Mejor formación desde ese lado, ¿no? Totalmente. Seguro. Alejandro, te agradezco mucho el contacto, lo mejor para lo que viene. Esperemos que nos encuentre más unidos, más fortalecidos. Y te deseamos un abrazo, te mandamos un abrazo grande. Insistimos, lo mejor para ustedes y para los trabajadores y trabajadoras docentes. Bueno, gracias a vos, Alejandro. También feliz año nuevo y un excelente 2023 para vos y para todos ahí. Gracias. Abrazo enorme. Igualmente, abrazo.